Oremos. Dios, grande es la fidelidad tuya. Por esa fidelidad tuya, Señor, hoy estamos aquí reunidos. Por el amor que tú nos has tenido, por la presencia de tu Espíritu, por la oportunidad que hemos recibido para poder ser ahora portadores y receptores de tu gracia. Bendecimos, Señor, tu nombre por ello. Y nos acercamos en esta mañana, Señor, pidiendo de la presencia tuya, de tu gracia. Que seas tú, Señor, el que ilumine nuestras mentes, nuestro corazón. Que seas tú, Señor, quien ilumine nuestra vida con la dirección de tu palabra, con la unción de tu Espíritu, para que Él nos muestre en este día lo que hemos de aprender y de cómo hemos de vivir. Oramos, Señor, poniéndonos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Vivir la vida cristiana tiene que ver, por supuesto, con la espiritualidad, pero fundamentalmente la vida cristiana tiene que ver con un tema que es esencial. Cuando hablamos de la vida cristiana, estamos considerando un tema que se vuelve muy, muy importante. Se trata del enfoque completo de toda nuestra vida, porque toda nuestra vida tiene que ver con darle la gloria a Dios. El apóstol Pablo escribió de esta forma: siempre que ustedes coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. La razón misma de nuestro existir, la razón por la que nosotros formamos parte del pueblo de Dios, tiene que ver con ese único tema, con que Dios sea glorificado a través de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Lo que decimos, el cómo actuamos, el cómo nos desarrollamos en este mundo, todo ello tiene que ver justamente con un concepto específico: darle la gloria a Dios. Una antigua declaración de fe de la Iglesia dice así: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta es una declaración del siglo XVII, pero hace un momento acabo de leer un fragmento del siglo I en una epístola del apóstol Pablo, y ahora una declaración de fe del siglo XVII. Y yo le diría que en el siglo I, en el siglo XVII o en nuestro día de hoy, el concepto sigue siendo el mismo. La razón por la que nosotros vivimos tiene que ver con que Dios sea glorificado. Así lo hizo el apóstol Pablo cuando lo escribió y hablaba de que todo lo hiciéramos para la gloria de Dios. En el siglo XVII, una confesión de fe en Inglaterra decía que nosotros lo hiciéramos para la gloria de Dios. La razón de nuestra vida tiene que ver con la gloria de Dios. Pero esta declaración de fe contiene dos elementos que pueden ustedes básicamente seguir: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque cuando hablamos de glorificar a Dios y de gozar, son dos experiencias que finalmente van unidas. Es decir, cuando tu vida está haciendo para que Dios sea glorificado, cuando tú, cosas que estás desarrollando en tu quehacer cotidiano, cuando tú lo haces de esa forma, estás desarrollándote para la gloria de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces tu vida también puede experimentar gozo. No se trata de que sufras en el servicio, sino que puedas descubrir el gozo que existe en el servir. Y cuando tú lo descubres, cuando te das cuenta que es una bendición el poder ser bendición para otras personas, cuando tú lo descubres, por supuesto que el primero que recibe bendición eres tú. Pero además ocurre esto: justamente cuando estás en ese entorno de servicio y de actuar para la gloria de Dios, entonces tú estás dentro del proyecto de Dios. Cuando tú estás dentro de ese proyecto, entonces tu vida también recibe bendición. Así es que todo lo que estamos desarrollando, todo lo que finalmente desarrollamos, el crecimiento de la iglesia, el tener mejores instalaciones, el alcanzar a más personas con el Evangelio, en sí mismo todas ellas son tareas secundarias, todos ellos son actividades temporales que tienen un objetivo más grande, y el objetivo, por supuesto, ulterior, tiene que ver con que Dios sea glorificado. Entonces, desarrollamos mejores trabajos de evangelización, mejor trabajo de discipulado, etcétera, pero esas no son las metas en sí mismas. El objetivo
es que Dios sea glorificado, porque hacia allá es donde apunta justamente toda la experiencia de estar en Cristo. Y por supuesto, cuando lo hacemos, descubrimos placer y gozo en este mismo camino, porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Entonces, se trata de dar la gloria a Dios. Y este es un llamado que Dios ha hecho a todos los creyentes. Nuestra propia identidad, la razón por la que fuimos llamados a formar parte del pueblo de Dios, tiene que ver justamente con que Dios sea glorificado. Ahora, el apóstol Pablo escribió esto en un entorno complicado. La ciudad de Corinto, en el siglo I, era una ciudad sumamente complicada. De verdad, era una ciudad muy, muy conflictiva. Una ciudad que tenía muy, muy graves problemas. Ahí es donde se desarrolla esto. No son personas superdotadas, son hombres y mujeres comunes como nosotros. Hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar, que tienen problemas, que tienen que arreglar los asuntos de la familia, que tienen que ver con el negocio, que tienen que ver con el trabajo, que de pronto no hay recursos económicos, los mismos problemas que nosotros hoy experimentamos. En ese escenario es donde el apóstol Pablo llama a la iglesia a que ellos den la gloria a Dios. Son gente igual en ese sentido que nosotros, con las mismas características que nosotros, pero también en una ciudad que tenía fama precisamente por la baja condición moral, espiritual. ¿Les suena parecido a eso? Vivimos en una ciudad que tiene mala fama. Es la ciudad donde Dios nos puso. Lo más fácil es agarrar mi equipaje e irme a otro lado. Pero es aquí donde Dios nos puso para que su nombre sea glorificado. ¿Sabe? En un ambiente de seminario, aislado, así, de tipo monasterio, de pronto puedes decir, ahí puedo darle la gloria a Dios. En otros momentos habrá quienes en el espacio litúrgico, en el culto, ahí levanto mis manos y me entrego y digo, Señor. Pero ¿sabe? No es en ese escenario donde vamos a dar la gloria a Dios. También lo hacemos. Pero el escenario de la gloria de Dios es el mundo. Ahí, en el mundo, en las escenas cotidianas, en el trabajo de todos los días, en la empresa, con tu familia, en el trabajo con los niños, de llevarlos a la escuela, de traerlos, etcétera. Ahí es donde fuimos llamados a darle la gloria a Dios. Ahí, en el quehacer de todos los días, atrás del mostrador, atrás del escritorio donde trabajamos, atendiendo a los clientes, recibiendo proveedores, dando recetas, ahí es donde fuimos llamados a darle la gloria a Dios, porque ese es el escenario. Si es atrás de un volante todos los días conduciendo, ahí es el escenario donde cada uno de nosotros vamos a darle la gloria a Dios. Fuimos llamados a darle la gloria a Dios justo ahí en el escenario. Y si estamos en una ciudad que hoy es muy complicada, en esta ciudad que tiene todas las complicaciones que usted quiera, aquí es donde más se necesita que Dios sea glorificado. Y Dios ya tiene aquí todos los elementos, que son todos los que ustedes están aquí, todos los que estamos hoy en esta iglesia, son el instrumento que Dios puso en esta ciudad para que su nombre sea glorificado. Quiero decirle algo, no va a mandar a otros, porque ya te puso a ti. Dios te puso en ese lugar para que tú seas el instrumento para que Dios sea glorificado. En esa empresa donde tú estás, Dios te puso a ti para que el nombre de Dios sea glorificado. En el auto que manejas, ahí te puso atrás de ese volante para que el nombre de Dios sea glorificado desde ese volante. Ahí te puso Dios, porque ese es un llamado que Dios ha hecho absolutamente para todos. En el escenario donde estás, ahí, desde ahí se trata que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, esto es algo que Dios nos ha dado absolutamente a todos. Ahora, cuando nos acercamos al texto,
vamos a poder observar en nuestro texto que tenemos como base de Primera a los Corintios, ahí vamos a ver algo que es específico. Vamos a considerar 5 temas que están ahí en el mismo texto de cómo en un escenario cotidiano, en la vida real, ahí es donde fuimos llamados a darle la gloria a Dios. El primero de los temas que vamos a considerar tiene que ver con buscar lo mejor. Esa es una forma de cómo tú vas a darle la gloria a Dios, de buscar lo mejor cada día, de pensar en comunidad en lugar de un pensamiento egoísta. 3, de reconocer su soberanía. Es muy fácil decirle Señor, pero no se trata de decir, se trata de hacer, no de decir. Cualquiera puede decir, pero se trata de hacer. Ese es nuestro tercer punto. Número 4. Vamos a dedicarnos cuando se trata de vivir para la gloria de Dios. Y número 5, extender el reino. Porque esas son las 5 formas que este texto nos menciona. No son las únicas, pero son 5 formas que el texto que hoy usamos en la mañana habla acerca de cómo Dios va a ser glorificado. Entonces, vamos directamente a nuestro texto. Versículo número 23. Vea lo que el texto dice. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Dios nos hizo libres. La razón de la vida en Cristo Jesús es justamente que fuésemos libertados. Desde libros antiguos dice, yo he venido para que tengan libertad. Lo puedes encontrar en el libro de Isaías, lo puedes encontrar en los evangelios, puedes encontrarlo entre los profetas una y otra vez, el mismo concepto. Desde el Dios que vino a libertar a su pueblo en el Éxodo, puede ser un escenario, después a través de la cautividad, a través de los romanos, etcétera. En cualquier forma, si quieres considerarlo de forma espiritual también. El propósito de Dios es hablar y de vivir una plena libertad, pero es una plena libertad que siempre se ha de ejercer también desde la mejor forma de vivir. Entonces, la libertad tiene que ver con buscar lo mejor, y la libertad también tiene 2 ejes o 2 conceptos que nos van a servir de referentes. Se trata de tener una libertad responsable. La libertad no es para que hagas lo que tú quieras, porque Dios te llamó a ser libre para que tú formes parte del proyecto de Dios. ¿Para eso te llamó? La libertad no es para que hagas lo que tú quieras, sino para que formes parte de ese proyecto de Dios. Para eso es que Dios te llamó. Dios te llamó para que tú experimentes libertad. Ahora, en la forma de como Jesús lo dijo, fue así. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, entonces serán verdaderamente libres. La libertad plena solamente es alcanzable a través de la experiencia de Cristo Jesús. Todas las demás libertades están condicionadas o finalmente tienen límites. Todas las demás libertades. ¿Sabes? La única forma de ser verdaderamente libre de mis prejuicios, de mis miedos, de las cosas que me atan, la única forma de cómo puedo ser libre completamente es cuando estoy en Cristo Jesús. Es la única manera, no hay otra. Tú puedes dejar un vicio, y muchas veces lo que la gente hace, deja un vicio pero lo cambia por otro. Entonces realmente no fue verdaderamente libre, porque lo que hizo fue dejar el alcohol y lo cambió por el tabaco. Bueno, no se va a morir de cirrosis, se va a morir de cáncer en los pulmones. Esa no es libertad. ¿Sabes? La única libertad completa, no solamente declaración de libertad, sino la capacidad para ser libre, que eso es distinto, porque todo el mundo te puede decir eres libre, pero no tienes la capacidad pero la capacidad también para vivir la libertad es solamente posible en Cristo Jesús. Pero esa libertad también tiene ciertas restricciones, si puedo decirlo así, aunque realmente no son restricciones. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo en la epístola a los Gálatas, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto
para hacer lo malo. Dios te hizo libre. El propósito de Dios es que tú vivas en libertad y que viviendo esa libertad la puedas usar para todo lo que va a ser de bendición para ti y para la gente que está en el derredor tuyo. Si tú quieres usar esa libertad con otros propósitos, en algún momento tú mismo te colocas en esclavitud. No es el proyecto de Dios, pero tú mismo puedes colocarte en esclavitud. Déjame usar un criterio sencillo. Todos en algún momento aspiramos a tener nuestro negocito propio. Pero conozco gente que es esclava de su propio negocio. Dime entonces, ¿cuál es el objetivo de que seas patrón? Si vives como esclavo. De pronto tu empleado a las 6 de la tarde ya acabó su jornada y se va. Y resulta que tú no puedes dejar el negocio. ¿Cuál era el objetivo? Si Dios te dio dones, si Dios te dio recursos, también te los dio para que puedas disfrutarlos y no tener que estar atado y no ser esclavo de ti mismo. Entonces, Dios nos dio muchas libertades para todo esto. Ahora, esa es apenas una primera parte. Y nosotros vamos a glorificar a Dios cuando nosotros no solamente tenemos la libertad, sino que usamos la libertad para buscar lo mejor. Piensa en esto. Nuestra sociedad nos da una gama amplia de cosas a las cuales podemos acceder. Muchas de ellas socialmente son aceptables. Piensa en esto. ¿Es algo que va a glorificar a Dios en lo que yo estoy participando? Porque de entre toda la gama de recursos que yo tengo que ir un poquito más lejos. Ahora, el siguiente versículo nos habla acerca de pensar en comunidad. Entonces, darle la gloria a Dios también tiene que ver con esto. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Ese es un texto que es muy importante. La primera parte que me llamó la atención en este texto tiene que ver con la idea, tenemos que pensar en el bien de los demás. Si hay algo importante en la forma de cómo nosotros empezamos a ser transformados por la presencia del Espíritu de Dios, tiene que ver justamente con el cambio en la forma de actuar. Y ese cambio tiene que ver con un cambio en la mentalidad. Así es que el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, habla justamente acerca de esto, de un cambio en nuestra mentalidad. Vea lo que dice el texto. Y ya no vivan como vive todo el mundo, de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ponga atención en las últimas palabras que están ahí. Bueno, agradable y perfecto. Y quiero que contrastes ahí, tú lo puedes hacer mentalmente, no necesito explicártelo. Tú puedes intencionalmente revisar ahorita tu propia vida. A ver, la forma en cómo yo estoy conduciéndome es buena, agradable y perfecta. Piénsalo, no me tienes que decir nada, ni te voy a pedir que levantes la mano para nada. Este es un asunto entre tú y Dios. ¿Lo que estás viviendo es bueno, agradable y perfecto? Porque la razón por la cual Dios puso el Espíritu, su Espíritu en tu vida, para que el Espíritu de Dios esté ahí adentro de ti y el Espíritu de Dios te conduzca, es justamente para esto. El cambio de mentalidad tiene que ver con que ahora yo estoy buscando lo que es bueno, agradable y perfecto. No te compares con el que está a un lado tuyo. Mi esquema de referencia no puede ser mi vecino de a un lado. Mi vecino de un lado yo puedo decir, pues sí, soy mejor que este cuate. Pero no, ese no es el punto de referencia. Aquí el punto de referencia para todos nosotros, el punto de referencia
es Cristo Jesús y lo que la Biblia enseña sobre lo que es bueno, agradable y perfecto. Si mi forma de vida no está dentro de esas categorías que yo pueda decir esto es bueno, agradable y perfecto delante de Dios, entonces hay ajustes en mi propia vida que yo necesito hacer. Porque el propósito de Dios, el cambio de mentalidad hacia el cual Dios me ha llamado es justamente para que mi vida pueda ser entonces de acuerdo con esas características que Dios ha planteado. Bueno, agradable y perfecto. Tal vez tengas que hacer ajustes. Tal vez tengas que encontrar una nueva manera de vivir. Vea lo que dice la parte al principio de este texto. Ya no vivan como vive todo el mundo. La gran tragedia de las iglesias cristianas es que quieren vivir como todo el mundo. Quieren hacer exactamente lo mismo que todo el mundo, pero siendo cristianos. Hay una incompatibilidad en eso. No es cierto. Te estás engañando solo si crees que de verdad puedes hacer eso. Si crees que puedes vivir y participar de las mismas fiestas que todos los demás, si crees que puedes hacer negocios como todos los demás, discúlpame, no es posible. La experiencia de estar en Cristo, entonces, ¿en dónde está? No se puede. No es posible. Te engañas si crees que de verdad puedes hacer eso. Una nueva mente en Cristo te lleva a una nueva forma de relacionarte con tu pareja, a una nueva forma de tratar a tus clientes, a una nueva forma de hacer negocios, a una nueva forma donde Dios es glorificado, porque el objetivo de todo esto es que Dios sea glorificado. Entonces, cualquier cosa que hagamos debe de ser justamente pensando en la gloria de Dios. Piensa ahora en esto. El mismo texto que acabamos de leer, por eso tenemos que decir, piensen en el bien de los demás. Ahí empezamos. Tiene que implicar un abandono del egoísmo. Mateo 22:39 dice, el segundo mandamiento en importancia es este, y es parecido, dice, al primero, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Hoy llegué a las 8:30 de la mañana a este templo. A las 8:30 de la mañana, todo el espacio de aquí enfrente ya estaba lleno de vehículos. Estaba colmado ya no había dónde estacionarse. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Somos egoístas. No nos gusta decirlo. No nos gusta ni siquiera reconocerlo, es difícil, pero somos egoístas. Todos quisiéramos que nuestro auto estuviera aquí en la puerta. Le invito a algo. El próximo domingo que venga, deje su auto a una callecita de aquí. Tal vez tengan que ser 2. Su salud se lo va a agradecer. Pero ¿sabe cuál es el objetivo? Piensa en los demás. Piensa en otros. Piensa en los que tienen la necesidad porque sus piernas no se lo permiten. Piensa en los demás. Piensa en los que no pueden caminar 2 calles. Por favor, tampoco te estaciones en doble fila. Todos los domingos nos pasa eso. Tenemos autos estacionados en doble fila. Por favor, eso no es correcto. No bloquees la puerta de un estacionamiento. ¿Sabes? Hablar de pensar en función del otro, de no ser egoísta, por favor, eso significa cosas prácticas. Dale el espacio al otro. Busca servir al otro. Cuando Jesús dijo, amen a su prójimo como a ti mismo, piénsalo en términos prácticos. ¿Te gustaría que tu puerta estuviera bloqueada? ¿No te encantaría que alguien más te cediera el paso?
Jesús lo dijo en términos muy sencillos. Hagan a los otros como ustedes quisieran que fueran tratados. Se trata de despojarnos de nuestro egoísmo, de mis intereses, para empezar a funcionar en función del otro. Una forma de cómo mi vida va a glorificar a Dios es cuando yo empiezo a actuar a favor de otras personas. Hay muchísimas necesidades en las iglesias. En la sociedad tenemos necesidades. Cuando empezamos en función del otro, las cosas van a cambiar. Empieza con cosas sencillas. ¿Sabe? Vivo aquí a la vuelta, en un espacio que está aquí. En el primer edificio que encuentra aquí a la vuelta, ahí vivo. Y es complicado, pero la primera cosa que yo me di cuenta ahí es que está sucio. Y yo puedo agarrar, estar en mi departamento y de la puerta para adentro, pues finalmente es donde yo vivo, ¿no? ¿Y por qué no empiezas a barrer de la puerta hacia afuera? ¿Sabe? Un problema social que existe en esta ciudad es la basura. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros, en nuestro egoísmo, solamente vemos de la casa hacia adentro. ¿Por qué no piensas ahora un poquito de la casa hacia afuera? Piénsalo. Tus vecinos lo van a agradecer. Y si no lo agradecen, ni te preocupes, porque no lo estás haciendo para los vecinos, estás haciéndolo para la gloria de Dios. Porque cuando estás teniendo calles limpias, la gente entonces empieza a tirar menos basura. En los lugares donde ves basura, todo el mundo va a tirar más basura. Si la calle está limpia, empiezas a limpiar tu ciudad y empiezas a limpiar todo el escenario donde Dios también te ha colocado a ti. Se trata de abandonar nuestro egoísmo para empezar a pensar en función de los demás. Nuestro punto número 3 habla de reconocer la soberanía de Dios. El texto dice así: Dios es dueño de todo la tierra y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. El punto importante aquí tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es dueño de todo. En el siglo I, lo que marcó el cambio en la iglesia fue que se tomaron muy en serio que Dios es el Señor. Se lo tomaron bien en serio. Metió en conflictos a la iglesia del siglo I. Una iglesia pequeñita, incipiente, que se mete en problemas con el Imperio Romano. Y el Imperio Romano en ese momento era lo más grande que había. Y la iglesia tiene que definir o Cristo o César. ¿Sabe? La actitud de esa iglesia pequeña, esa actitud fue la diferencia. Quiero que usted lea conmigo lo que dijo el apóstol Pedro en el primer sermón cristiano. Ese es un fragmento del primer sermón cristiano que hubo en la historia, en el siglo I, en el año 33 aproximadamente. En ese momento, el apóstol Pedro, en su primera predicación dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Él se lo tomó muy en serio. ¿Sabe lo que ocurrió después de esto? Pedro fue encarcelado. Pedro fue encarcelado después de esto. Hubo consecuencias, claro. ¿Y sabe cuál fue la actitud de la iglesia? Ponerse a orar. El resultado fue que Pedro fue liberado, que Dios envió ángeles para abrir esa reja, y salió y siguió testificando. Pero hay un resultado increíblemente importante en medio de esto. El resultado de esa predicación fueron
5,000 nuevos creyentes. Ese fue el resultado de esa predicación. Es cierto que lo llevó a la prisión, es cierto que se metió en problemas, pero piénsalo. Si por 5,000 nuevos creyentes nos metieran a la cárcel, ¿no crees que valdría la pena? Es muy fácil decir que un alma vale todo el esfuerzo. El apóstol Pedro simplemente lo hizo, y por esa persona que predicó el evangelio, miles recibieron la salvación. Pero tiene que ver mucho más que palabras, porque al final de cuentas no se trata de decir, que Jesús es el Señor. Ese no es el objetivo. Se trata de vivir asumiendo que Jesús es el Señor. Ve lo que dice en las palabras de Jesús, porque se trata de hecho más que palabras, No todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Esas son las palabras de Jesús. Esto no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Obsérvalo. No se trata de decir. En el culto podemos levantar las manos, cerramos los ojos, te bendecimos, te alabamos. Y estamos aquí en un instante de éxtasis, diciéndole Señor. Pero no es aquí donde tenemos que manifestar el señorío de Cristo. El señorío de Cristo se manifiesta en las actitudes que desarrollamos día con día. Ahí es donde se manifiesta el señorío de Cristo. El señorío de Cristo no se trata de cantar, se trata de vivir, se trata de hacer. Ahí es donde de verdad nosotros manifestamos que Jesucristo es el Señor. Ahí en el trabajo de todos los días, en el escenario cotidiano, ahí es donde nosotros tenemos que reconocer el señorío de Cristo. En el trabajo de todos los días. Reconocer entonces la soberanía de Dios es una vida de servicio a Dios. Eso es reconocer el señorío de Cristo. ¿En qué ministerio estás trabajando? ¿Cuántos frutos estás produciendo? Ahí es donde se manifiesta el señorío de Cristo. Déjame ponerlo hasta más fácil. ¿Cuánto ofrendas? ¿Cuánto diezmas? ¿Sabes cuánto es el diezmo? La 10ª parte de lo que recibimos como ingreso, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Cuánto diezmas? ¿Diezmas la 10ª parte? ¿O diezmas de lo que te sobra? No voy a hacer una auditoría fiscal acerca de eso, Ese no es mi papel. Nada más lo único que puedo decirte es esto. La Biblia enseña que Dios honra a los que lo honran. Si tú no honras a Dios con tu diezmo, con tus ofrendas, con tu servicio, con el ejercicio de tu ministerio, por favor, después no estés diciendo que porque Dios no te bendice. Si tú decidiste no honrarlo, pero esa es responsabilidad tuya. Dios te da la libertad para que lo honres o para que no lo hagas. Esa es tu decisión. Finalmente eso es algo que cada uno tiene que responder delante del Señor. Pero reconocer la soberanía de Dios tiene que ver con una vida de servicio. Reconoce también con una congruencia en mi forma de vivir. Oiga, ¿dices que eres creyente? Vive como creyente. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Confiar en la provisión de Dios. Déjeme regresarme 30 segundos a la cuestión del diezmo. El diezmo no tiene que ver con obligación. El diezmo tiene que ver con confiar. Tiene que ver con el ejercicio de la fe. Decirle, Dios, puedo quitarle este pedacito y con lo demás me va a alcanzar porque tú eres providente. El diezmo no tiene que ver con cumplir, sino con creer. Ese es el concepto del diezmo, creer. Creer que Dios es capaz de bendecirme con ello. Entonces, se trata de congruencia con la fe, de vivir a través de ella. Que si yo digo que soy creyente en Jesucristo,
toda la gente que está a mi alrededor pueda vivir y experimentar, sentir que ese es un tipo que vive la fe. No tengo que ponerme una playera para eso, ¿verdad? No, puedo traerme una playera y al final de cuentas no hacer nada. ¿Sabe? No se trata de ponerme una camiseta y que diga que yo soy de Cristo. Se trata de que la gente pueda ver, mis amigas puedan observar que tú eres de Cristo. De eso se trata. Que tus amigas puedan observar, que tus compañeros de trabajo, que tu esposa pueda entender que tú eres de Cristo. Se trata de extender el señorío de Cristo por todo el mundo. Y eso significa, por supuesto, alcanzar, desarrollar, llevar el evangelio a otras personas. Reconocer el señorío de Cristo significa, ¿por qué no decirlo?, invertir en los negocios del reino. Invertir en los proyectos que van a traer que Dios sea glorificado. Se trata entonces de extender su reino. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. La motivación de la gloria de Dios es en sí misma la base misma del ser cristiano. De eso se trata justamente, de que Dios sea glorificado en cada uno de los escenarios donde Dios nos ha colocado. Cada una de las tareas del quehacer humano han de ser enfocadas para que Dios sea glorificado. Cuando hablo de todo el quehacer humano, piensa en esto. ¿Eres padre? ¿Estás a cargo de una familia? Si tus hijos están caminando en el Señor, Dios es glorificado. No hablo de si asisten al templo. No estoy preguntándote si alguna vez fueron bautizados. Eso no me preocupa. Estoy preguntándote si tus hijos caminan en el Señor. Todos trajimos a los niños de chiquitos. Ese no es el punto. Hoy en día, ¿siguen en el Señor? Esa es la pregunta. ¿Están dando frutos para la gloria de Dios? Porque entonces puedo decir que efectivamente ya hice mi trabajo. Voy a dar la gloria a Dios cuando mi familia esté sirviendo al Señor. Ahí esa es una forma en cómo mi vida sirve para la gloria de Dios. Cuando me desarrollo como un buen padre, como buena madre, cuando en mi trabajo como hijo, porque no solamente es para los que son padres, puede ser que no tengas hijos y no importa. Cuando como hijo, tus padres están siendo bendecidos por causa tuya, entonces tu vida está siendo para la gloria de Dios. Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que está en los 10 mandamientos, ¿se acuerda? Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Son las palabras de Jesús. Entonces, tu familia está siendo bendecida, está caminando en el proyecto de Dios. Si eres padre, de una forma; si eres hijo, de otra manera. Pero se trata de que en ese entorno estemos dándole la gloria a Dios. En tu tarea profesional, ¿a qué te dedicas? ¿Eres ama de casa? Cocina para la gloria de Dios. De verdad. Cuando empiezas a cocinar para la gloria de Dios, tu esposo y tus hijos lo van a agradecer. Porque cuando tú cocines para la gloria de Dios, lo mejor que puedes producir desde la cocina va a ser de bendición para la gente. No importa en dónde estés. ¿Eres artesano? Trabaja para la gloria de Dios. Mi chamba es pintar, pues pinta para la gloria de Dios. Le hace falta una buena pintada a este templo, por cierto. Píntalo para la gloria de Dios. ¿A qué te dedicas? ¿Eres estudiante? Por favor, si eres estudiante, hazlo para la gloria de Dios. De tal manera que puedas decir, le eché todos los kilos, y si nada más obtuve un 7, pues obtuve un 7. Pero tengo la convicción de que hice todo mi esfuerzo para alcanzar un 7. Pero la verdad es que si estás haciéndolo para la gloria de Dios, no te vas a quedar con el 7. Vas a buscar un 10. Porque estás haciéndolo para la gloria de Dios. No es para obtener una mejor nota. Sé el mejor profesionista en tu ramo que haya. No importa cuál sea tu profesión, sé el mejor.
Porque cuando hablamos de glorificar a Dios, debemos de buscar ser lo mejor, el mejor taxista, el mejor mecánico, el mejor ingeniero, no sé, en donde Dios te haya colocado. Esa es una forma de cómo nosotros honramos a Dios cuando hacemos lo mejor posible para Dios. Aún en el ministerio de la iglesia, esa es una forma de honrar a Dios. Pero quise empezar por el entorno familiar, por el entorno profesional y por supuesto en la iglesia. Si te dicen, haz esto para la iglesia, hazlo para la gloria de Dios. Porque al final de cuentas lo que buscamos es que Dios sea glorificado, que su reino sea extendido. No le causen problemas, ve este texto, no le causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar, ve esta frase del apóstol Pablo, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventaja para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Esa es una frase bien importante. Busco que la gente tenga una buena opinión de mí. Y eso es importante, te digo por qué. Si tú eres representante de Dios, la forma en cómo tú te comportas es importantísima, porque tú eres representante de Dios. La forma en cómo la gente que está a tu lado va a conocer a Dios es justamente a través de ti. Si tú actúas con equidad, con justicia, si eres amable, el día que les hables acerca de Jesucristo, tienen una buena opinión de ti y pueden creer que efectivamente la transformación en Cristo Jesús es posible porque la han visto reflejada en ti. Hoy en la mañana antes de venir aquí, estaba leyendo con mi esposa la Biblia. Y estaba leyendo un fragmento en el libro del Éxodo. Y dice Moisés, Señor, que tu gloria venga sobre mí. Es una oración increíble esa frase. No dice mucho aparentemente, que tu gloria venga sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque Él es el medio a través del cual el pueblo de Dios va a conocer. ¿De qué otra forma va a conocer si no es a través de la gloria de Dios, a través de tu vida? ¿De qué manera vamos a reflejar la gloria de Dios si Él tiene que estar primero en mí para que yo la pueda reflejar? Entonces, cuando eso ocurre, Dios la usa y te convierte a ti en un instrumento de su gracia. Hay una parte en eso donde es pasivo, donde es mi testimonio pasivo, simplemente el cómo me porto, el cómo actúo, el cómo estoy desarrollándome. Pero hay una parte también que es activa, porque la parte activa tiene que ver con el testimonio social y el cómo desarrollo y el cómo estoy alcanzando intencionalmente a otras personas. Jesús a todos nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y me ha tocado estar en más de una iglesia, y cuando se trata de hacer discípulos, entonces alguien se voltea y dice, sí, eso es trabajo de los de evangelismo. No, ese no es trabajo de los de evangelización. Es trabajo de cada uno de nosotros. El compartir el evangelio, el trabajar, el actuar, para que cada uno de ellos reciban bendición. Entonces, cuando estamos actuando y trabajando en ello, la evangelización y el discipulado es parte esencial de cualquier creyente. Y hay cosas sencillas, concretas en las que todos podemos participar. Puedes participar, por ejemplo, orando por las personas que necesitan salvación. Eso es sencillo. No tienes que hacer muchas cosas más. Sin embargo, la verdad es que es lo que menos se hace. Pero empieza por ahí el trabajo de evangelización, orando por las personas que están ahí a tu lado. Ora para que la persona que está ahí en la esquina conozca del evangelio, para que la persona que vende los periódicos que todos los días compras, que ella conozca del evangelio. Se trata después de involucrarnos personalmente, porque reconocer el señorío de Cristo no solamente me lleva a orar, sino me lleva a actuar. Me detengo y le comparto. Puedes empezar hasta con cosas muy sencillas. Compra una lata de refresco, que a lo mejor está ahí en el sol, ahí todos los días donde vas conduciendo,
Regálale una lata de refresco fría. Estoy seguro que esa persona lo va a agradecer, ¿sabes? Pero empiezas a establecer un contacto y después habrá oportunidad para hablar personalmente con esa persona. Hay muchas formas de cómo lograr todo ello. Se trata después de integrarlo en grupos pequeños y participar en grupos pequeños, porque tú también necesitas crecer. Cuando tú estás creciendo, tienes oportunidad de compartir. Si tú no creces, es mucho más difícil que puedas compartir. Tienes que crecer para que puedas compartirle a los demás. Entonces tú mismo tienes que ser partícipe de todo esto, asistiendo a un grupo pequeño, desarrollando otro, convirtiéndote en maestro, en entrenador, en discipulador de otras personas, para que ellos también tengan en dónde llegar y participar. Se trata de exponerles la palabra. Hay una parte donde no podemos obviarla. Tenemos la necesidad de hablar. La Biblia dice, proclama la palabra. De eso se trata. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pero Dios ya nos envió a nosotros para que nosotros seamos los a través de los cuales el reino de Dios crezca y se expanda y llegue a otras personas. Se trata entonces, por supuesto, de evangelización y discipulado. Esas son 5 formas sencillas de cómo Dios va a usar nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Empiezan con cosas sencillas, con cosas que son muy, muy concretas, donde nosotros podemos simplemente irlas practicando. Y ¿sabes? Son cosas, cada una de ellas, que ya están en el alcance de cada uno de nosotros. Todo eso tú lo puedes hacer. Puedes orar por las personas, puedes compartirles, puedes aprender a ser menos egoísta y darte un poco más. Todos podemos hacer eso. Todos esos recursos Dios ya los puso en nuestra vida. Ahora, permíteme orar y pedir que Dios use nuestra vida, la de todos nosotros, para que su nombre sea glorificado. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque en el nombre tuyo podemos descansar. Porque queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Que tu presencia, Señor, sea sobre nuestra propia vida y traigas bendición a este pueblo tuyo. Gracias, Dios, por lo que tú seguirás haciendo en medio de este pueblo. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias porque podemos descansar en ti. Toma en tus manos, Señor, a este pueblo que hoy está aquí reunido. Toma la vida de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, nuestra vida, Señor, de todo este pueblo que ha sido salvado y redimido por ti, para tu gloria. Queremos ser instrumentos de tu gloria. Brilla tú en nosotros, Señor, para que podamos reflejarla. Y usa nuestra vida, los talentos, nuestras personas, para que podamos darte a ti la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.